Hola, bienvenidos a mi estudio. Gracias por conectarse una vez más. Hoy quisiera compartir con ustedes otro pensamiento más en términos a lo que comenzamos a hablar la semana pasada. Comenzamos hablando acerca de cómo podemos tener un diario caminar con Dios. Aprendimos de Enoc cómo su diario caminar con Dios lo elevó para vivir una vida extraordinaria. Enoc nos enseña que no puedes estar cerca de Dios sin ser transformado, sin parecerte más a Él, sin desplegar cada vez más el carácter de Dios y las virtudes del Señor en tu vida. Y como resultado darás bueno y abundante fruto. Y ya que la vida fluye de adentro hacia afuera, cuando nos llenamos de Dios, entonces en forma natural vamos también a dar fruto. Entre más recibes de Dios, más de Dios fluirá en tu vida. Pero ¿cómo podemos recibir más de Dios? Bueno, pasando tiempo con Él y estando a sus pies para escuchar su voz. Yo quiero que vean conmigo una historia que es muy conocida, usted la recordará. Se encuentra en Lucas, el capítulo 10, los versículos 38 al 42. Quiero leerla y luego hablemos un poquito de ella. Dice la escritura lo siguiente. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Qué historia tan más interesante. Marta me recuerda a muchos de nosotros, personas trabajadoras, responsables, que buscan hacer lo correcto. Marta no estaba haciendo nada malo, al contrario, estaba haciendo todos los preparativos necesarios. Sin embargo, esa ocupación no le permitió ver lo más importante enfrente de ella. Ella asumió que su hermana estaba perdiendo el tiempo, que estaba haciendo lo que no debía hacer. Pero lo que no se daba cuenta era de que su hermana estaba haciendo lo mejor que podía hacer. Estaba sentada a los pies del Señor. Estaba llenando su alma, estaba llenando su espíritu, estaba llenándose de la palabra de Dios. Cuando Marta intenta interrumpir este tiempo, el Señor la corrige y le dice, Marta, tú estás tan ocupada haciendo una infinidad de cosas que te estás perdiendo lo más importante en la vida. Jesús le dice que solo una cosa es necesaria. Me llama la atención esa expresión, porque el Señor no está diciendo que o no estaba restando importancia al resto de su actividad. No, lo que estaba diciendo es de que una cosa es necesaria para darle lugar apropiado a todo lo demás. Es decir, que una cosa es necesaria para poner todo en contexto. Cuando era joven y bello, yo practicaba el juego del baloncesto. Y como yo veía a los jugadores profesionales en televisión, cuando yo salía a la duela para jugar, intentaba imitar lo que yo había visto y quería hacer las mismas jugadas espectaculares. Pero yo tenía un entrenador que no le impresionaba mucho ese tipo de juego. Siempre nos decía, no se enfoquen en eso, enfóquense en lo fundamental, enfóquense en lo básico, en driblar, en pasar apropiadamente y en tirar con la forma adecuada. Y por horas nos hacía practicar una y otra vez lo fundamental. Y cuando nos quejábamos nos decía, cuando hacer lo básico es como respirar,
lo demás será más fácil y más efectivo. Bueno, después me di cuenta que ese era el secreto de los grandes atletas como Dr. J, Michael Jordan y Kobe Bryant. Por horas y horas practican lo básico. Así como el músico que sabe tocar muy bien, siempre comienza todos los días haciendo lo básico. Porque si pones como fundamento lo básico, entonces lo demás será mucho más fácil. Cristo quiere que tú y yo hagamos lo que María hizo, que estemos a los pies del Señor aprendiendo de su palabra. Esa es la mejor parte. Y esa es la parte que establece el fundamento para que podamos edificar el resto de nuestras vidas. Un matrimonio extraordinario se basa en escuchar los principios bíblicos. Una vida de éxito en los negocios, en la empresa, etc., comienza con el fundamento de los principios de la palabra de Dios. Pero tú tienes que hacer lo mismo que María hizo. Ahora, eso no es tan fácil como tú pienses, porque lo primero que tenemos que hacer es decidir. Tenemos que hacer una decisión. Y cuando tú haces una decisión, no es simplemente que tú has llegado en tu mente a decir, cierto, lo tengo que hacer. No, tiene que colocarse en tu agenda. En otras palabras, que antes de que comiences a hacer un diario devocional, primero tienes que establecer en tu agenda cuándo y dónde lo vas a hacer. Y es por eso que hoy, antes de entrar en todos los detalles de cómo se hace un devocional, si tú no decides primero, si no estableces un horario específico, todo lo demás que te voy a enseñar no te va a servir. Porque tú tienes que decidir establecer un tiempo específico y un lugar específico para poder tener tu diario devocional. Puede significar para algunos que tengas que levantarte más temprano para poder darle ese tiempo a Dios. Puede significar que tienes que dejar a un lado un programa de televisión para dedicarle tiempo al Señor. Tal vez para otros significa el quedarte un poquito más tarde para poder tener un tiempo con Dios. Muchos de nosotros acostumbramos ciertos horarios donde nos sentimos mejor, algunos en la mañana, algunos en la tarde, pero las mañanas son extraordinarias. Yo te aconsejo que tú comiences ahora haciendo esto. Y antes de iniciar con todos los detalles, yo quiero invitarte a que primero consigas tu plan de lectura y ya comiences. Ya hemos comenzado a leer en el mes de septiembre. Tú notarás que hay 3 renglones aquí, ¿cierto? Entonces, el primer renglón es para aquellos que están iniciando. Son para aquellos que están comenzando tal vez su vida en el Señor o tal vez nunca han hecho un devocional. Enfócate en el primer renglón. Si ya te sientes más cómodo y puedes leer o quieres leer más, entonces toma 2 renglones, pueden ser cualquiera que tú escojas. Y si tú ya sientes que tú quieres leer todavía más, entonces puedes leer los 3 renglones. Pero yo prefiero que leas un solo renglón a que no leas nada, porque lo que sucede muchas veces es que comenzamos, queremos hacerlo todo, y después no tenemos tiempo, y después nos atrasamos, y entonces después lo dejamos a un lado. Y yo no quiero que lo dejes a un lado. Yo quiero que tú lo utilices siempre. Mejor que leas un poco a que no leas nada. Así es que antes de aprender todo este concepto, yo te animo que comiences ya a leer, que comiences a dedicar tiempo para estar con Dios. Y en las próximas semanas te voy a decir cómo podemos establecer un diario caminar con Dios. Puede ser como un diario como este, o puede ser simplemente una libreta que tú tengas disponible. De cualquier manera, te vamos a enseñar cómo puedes establecer un diario devocional con Dios. Y si lo haces, serás como María. Pondrás lo primero, y serás grandemente bendecido. Piénsalo y nos vemos la próxima.